Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, la señora González. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, viceconsejero de Hacienda y equipo que le acompaña. Estos presupuestos, los presupuestos que hoy vemos en esta comisión, unos presupuestos presentados por el Gobierno en tiempo y en forma. No podemos olvidar que la ley de la Hacienda Pública Canaria determina en su artículo 39.1 que el Gobierno tiene que presentar los presupuestos en esta Cámara antes del 1 de noviembre, a lo que también se acoge, por supuesto, el reglamento de esta Cámara. Por definición, los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político que recoge la declaración de intenciones de un gobierno y que la cuantifica monetariamente. Y para el grupo parlamentario al que represento, para el grupo parlamentario de Nueva Canarias, la declaración de intenciones recogida en este proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2022 es la de un presupuesto con un marcado carácter progresista, eminentemente social, un presupuesto expansivo, realista, prudente, con una clara vocación y fomento de las inversiones públicas, de apoyo a los sectores productivos y de impulso a la creación de empleo. Un presupuesto eminentemente social dirigido a reforzar los servicios públicos esenciales, políticas que incrementan su dotación económica en 388 millones de euros, una cantidad superior al incremento del presupuesto inicial del año en curso, que fue de 304 millones de euros. 388 millones destinados a la sanidad, 106,6 millones, a educación, 158 millones y a políticas sociales, 70 millones. Dotación que significa el 75% del total del gasto no financiero del presupuesto para el ejercicio 22. Un presupuesto expansivo porque en un momento de incipiente recuperación económica incrementa su gasto no financiero hasta los 9.098 millones de euros, 624,2 millones más que el presupuesto inicial del 21. Un presupuesto realista y prudente porque se gasta lo que puede, no lo que quiere. Es más, se gasta lo que debe. Repito, se gasta lo que debe. De hecho, en el presupuesto de ingresos figuran solo los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, no los ingresos futuribles. Y es más, un presupuesto que puede incrementarse en varios cientos de millones a lo largo del año 22 en función de los acuerdos que se vaya o los que vaya llegando Canarias con el Estado en las conferencias sectoriales para el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en la mejora de las partidas de los presupuestos generales del Estado. Un presupuesto responsable porque a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 22, exactamente igual que para el 20 y que para el 21, el Gobierno es consciente que detrás del 22 viene el 23 y viene el 24, en los que sí que se van a restituir las reglas fiscales, por lo que ha evitado incrementar el endeudamiento, ha mantenido inalterables los impuestos y ha disminuido los intereses de la deuda. Y por último, un presupuesto con una clara vocación y fomento de la inversión pública, del apoyo a los sectores productivos y de impulso a la creación de empleo. 1.382 millones de euros para inversión y 383,1 para apoyo a los sectores productivos generadores de empleo. Y un 20,3% de incremento en el Servicio Canario de Empleo hasta situar su dotación en 332,8 millones de euros. En definitiva, un presupuesto que en medio de una previsión de recuperación de la economía, con un crecimiento del PIB real del 13,9% con respecto al de este año 21 y una reducción de la tasa de paro de 2,6 puntos porcentuales, dado el éxito de la vacunación y la estabilización de los contagios, tampoco, señorías, es un presupuesto exento de incertidumbre, debido a varias razones. La primera, la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, ahora mismo la variante Delta Plus, que podría provocar limitaciones en la movilidad y, por tanto, restricciones a la llegada de turistas. Y decir, señorías, que no podemos olvidar
que la pandemia no ha desaparecido y que el intentar o el evitar que los números de contagios se desmadren y que el sistema sanitario se vuelva a tensionar, pues depende mucho de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que puede, en gran medida, evitar que se produzcan estas situaciones, pues simplemente teniendo pues o cumpliendo las medidas de seguridad que hemos planteado, pues las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque el gobierno podrá hacer mucho, pero si los ciudadanos no nos comprometemos también, poco se va a solucionar. La segunda razón de esta incertidumbre es el incremento del precio de las materias primas, de la ruptura de las cadenas de producción, tanto en las actividades industriales como en los servicios, el incremento de la presión inflacionista acentuada por un fuerte crecimiento del precio de la energía eléctrica, que puede tener afección no solo en las empresas, sino también en las economías familiares. Y respecto a estas últimas incertidumbres, le pido, consejero, nos diga su opinión sobre este tema y cómo afectaría, en primer lugar, a los presupuestos canarios y, en segundo lugar, a nuestra economía. Y, señoría, en medio de esta situación, pues este presupuesto apuesta por reforzar la sanidad, por fortalecer la educación, por ganar en derechos sociales y en vivienda, pero también manifiesta una apuesta decidida por incrementar la inversión pública, por el apoyo a los sectores productivos generadores de empleo y por reforzar el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Refuerzo que se traduce en un incremento del presupuesto de la Consejería de Transición Ecológica del 34,3% respecto al presupuesto del 21. Un presupuesto que demuestra que los gobiernos progresistas utilizan otros modos y maneras de afrontar la crisis, que la afrontan mediante políticas anticíclicas, mediante políticas expansivas y no mediante políticas austericidas, como ocurrió en la crisis del año 2008. Gobiernos progresistas que se ocupan y se preocupan de los más desfavorecidos, pero también de las políticas destinadas a los sectores productivos de la economía, porque son estos los sectores que generan empleo. En definitiva, un presupuesto que aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantiza los derechos básicos de sus ciudadanos, garantiza la sanidad, la educación y la acción social, y por supuesto un presidente que no deja de lado a la sociedad palmera, que no se olvida del infierno que están viviendo aquellos que no solo han perdido sus bienes materiales, que no solo han perdido sus viviendas, sus fincas o sus vehículos, sino que la lava les ha arrebatado también su pasado, sus raíces, sus recuerdos. Razón por la que en estos presupuestos para el año 22 el Gobierno de Canarias ha incrementado la inversión territorializada en la isla de La Palma en un 32,2%. Además, el texto articulado del proyecto de ley incorpora un conjunto de modificaciones normativas destinadas a aliviar la carga fiscal de los afectados por la erupción volcánica, que incluyen diferentes deducciones en la cuota autonómica del IRPF y el incremento del 10% en los mínimos del contribuyente ascendiente y descendiente para los desalojados. Definitivamente medidas, todas estas además complementarias a las contenidas en el decreto ley 1221 aprobado pues el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Canarias. También incluye el texto articulado la disponibilidad de 100 millones de euros ampliables para dar cobertura a las necesidades de emergencia volcánica y a las tareas de reconstrucción. No es un tema de una retención de créditos, son créditos que se pueden retener por razones presupuestarias, con cobertura o sin cobertura presupuestaria. Y llegados a este punto, toca hablar de la otra cara de la moneda, toca hablar de cómo se financian estos gastos. Y empiezo volviendo a lo que dije al principio de esta intervención. Este presupuesto es un presupuesto realista, fundamentalmente porque se gasta lo que debe y no lo que quiere. Y es que poder contar con un presupuesto, con un incremento de gastos no financieros de 624 millones de euros más que el 21, ha sido posible en buena medida, pues debido en primer lugar a la mejora de las previsiones de ingresos tributarios, especialmente de los impuestos cedidos y las tasas que se prevé alcancen 460 millones de euros, y de los tributos propios y del REP, que se situarán en unos 1.169 millones de euros más
que en el año 21. En segundo lugar, al objetivo de alargar la vida media de la actual cartera de deuda mediante la contratación de nuevas operaciones a muy largo plazo, de diversificar la estructura de la deuda, incrementando el peso de la financiación proveniente de las obligaciones y a continuar con la política de ahorro de costes realizados en los años 20 y 21, ejercicios en los que la refinanciación de determinados préstamos acogidos al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas logró que se obtuvieran unos ahorros de unos 80 millones de euros del 21 al 29. En tercer lugar, el incremento de los fondos europeos ordinarios y extraordinarios, los fondos Next Generation, que alcanzan los 699 millones de euros, lo que suponen 480,3 millones de euros más que el año 21. Y en cuarto lugar, a las transferencias del Estado, que se sitúan en unos 6.507 millones de euros. No obstante, vicepresidente, y para finalizar, una pregunta. Según la información del presupuesto, los recursos del sistema de financiación autonómica decrecen en un 3,9% y le pediría nos aclarara la razón de esta disminución. Muchas gracias.